en contacto con el senador Rodrigo Paz. Hoy nos acompaña para poder conversar también y conocer la postura de su bancada. Qué gusto saludarlo, senador. Buen día, ¿cómo estás? Un saludo para toda la gente que nos escucha y a la orden. Bueno, desde la oposición han habido algunas observaciones que incluso yo le hacía la consulta, seguramente usted estuvo escuchando lo que conversábamos con el Instituto Nacional de Estadísticas, que tenían que ver, por ejemplo, con el tema presupuestario. ¿Cuáles son las observaciones que tiene la bancada? A ver, primero, que he escuchado al caballero con todo respeto y entenderá el señor de que si no se informa, pues la gente tiene derecho a consultar. Y la primera vez para decir algo sobre el censo se dio el día de ayer, donde este señor muy sobriamente indicaba ciertas temáticas, pero cuando él habla de política es el primero en introducir la temática política y desvirtuar lo técnico, porque él indica que se ha generado un retraso o un perjuicio en el tema censal debido al año 2020. Primero, que un censo se organiza a partir de cuando se termina el último censo. El último censo fue el 2012 y entenderá el caballero que dirige el INE, poco o nada le creemos al INE porque hasta ahora no se dieron resultados oficiales del último censo, del cual se fueron variando las cifras, la cantidad, por ejemplo, de bolivianos que somos, y nunca se dio una cifra final. Entonces, hay dudas razonables sobre el INE, su funcionamiento, y más bien, por mucho que intente el caballero indicar que lo hacen de forma técnica y transparente, la sensación de uso político del INE hacia una intencionalidad sobre ciertas necesidades que tiene el gobierno sobre resultados en este censo cada vez se reafirma más. ¿Cuáles son esas intencionalidades que menciona, senador? Por ejemplo, el hecho de que no se dé un paso a la transparencia. Si el censo está tan bien hecho, como indica él por primera vez, porque imagínate, el censo le falta 7 meses y un poquito más. En la Argentina, con 1 año y un poco más, ya tienen página web donde la gente puede entrar a ver libremente, sin que alguien tenga que venir a explicar dudas, porque hay una página web. En Uruguay llevan 2 años y un poco más con tiempo una página web donde la gente sabe cómo va a ir su censo para el 2023. Y en Bolivia, palabras textuales del caballero, dice que recién están haciendo la página web cuando faltan 7 meses y nos dicen no se preocupen. Hay una comisión internacional de muy alto nivel conformado por una serie de instituciones que me parecen muy bien, que serán los que hagan el seguimiento y hagan la transparencia del proceso. Pregunta, Luciana, pregunta, ¿por qué si todo es bueno, si todo es transparente, no pueden participar como contraparte las regiones con instituciones, comités interinstitucionales, como hemos propuesto, donde Santa Cruz ya hizo caso de esta propuesta, ya ha creado un comité donde no quieren ellos poner el formato del censo, porque el censo tiene que ser extremadamente técnico. El censo es una atribución privativa del Estado central, o sea, del INE, pero no prohíbe la participación de regiones para crear ese proceso de transparencia que los bolivianos necesitamos. Te pongo un ejemplo puntual, 2 ejemplos. Del censo puede acontecer, por ejemplo, que en la ciudad de La Paz, donde de 29 parlamentarios, si no estoy equivocado, 4 de la ciudad de La Paz, 4 del Alto, y el resto son de comunidades de diferentes tipos, desde indígenas, originarios, campesinos. La inmensa mayoría, más del 55% de la población, se reúne en la ciudad de La Paz y en el Alto. Sin embargo, solo tienen 8 parlamentarios. El censo puede redistribuir la cantidad de parlamentarios en función de la verdadera representación de los paceños, por dar un ejemplo. Por el otro lado, tienes un pacto fiscal. El censo te va a dar cifras, te va a dar números con los cuales tú vas a tener que generar un nuevo acuerdo nacional sobre un pacto fiscal entre departamentos. Claro, te van a preguntar dónde estás, cuántos son, dónde estás, qué haces, pero también hay un tema fundamental. ¿Qué quieres? El qué quieres
tiene un tema central para definir las políticas públicas a futuro en economía, en ámbitos de bienestar, entiéndase la salud y una serie de servicios. Eso va a generar un conflicto para el gobierno porque el pueblo de buena voluntad expresa una posición y en función de la transparencia del proceso se va a debatir reordenamiento legislativo, como te di el ejemplo anterior, pero también reordenamiento de recursos económicos para las diferentes regiones. Eso genera un conflicto posterior. Y lo que estamos viendo, desgraciadamente, el señor no dice, no lo voy a decir que miente, porque no voy a decir que miente, pero yo le he pedido, pide una petición de informe escrito para evitar conflictos y tener información. Hace más de un mes y un poquito más ya tendría que tener la respuesta. Esa respuesta no se ha dado. Hemos hecho un segundo pie que evidentemente vamos a esperar el tiempo legal para después reclamar. Pero si dieran la información adecuada, por ejemplo, lo último, recursos. El censo del 2012 costó $55 millones. Este censo, el caballero acaba de indicar, el del INE, que tienen 25 millones y están esperando de dónde aparecen el resto de los 25 millones, porque el promedio va a ser alrededor de 50 o un poco más de millones de dólares el censo. Él te dice, yo tengo 25, pero estamos esperando de la cooperación internacional que nos venga el resto. O sea, ni siquiera tienen el monto cerrado de los recursos para los siguientes meses y así llevar adelante el proceso censal. Con estos aspectos que usted nos está mencionando, senador Paz, ¿qué es lo que nos estaría esperando entonces para este proceso de la realización del censo? Un censo que va a dirigir el resultado de futuras elecciones, y la administración económica, la administración de los recursos, que a lo que usted nos está mencionando tal vez no habrá una equidad respectiva para las diferentes regiones. ¿Qué nos tendría que esperar entonces con lo que usted nos está diciendo? A ver, primero, el gobierno se está haciendo un problema. Y lo estoy diciendo con tiempo. Lo dije a finales del próximo año y en enero de este año empezamos. Porque si todo está bien, ¿por qué no transparentar? ¿Por qué solo un comité internacional va a ser el que va a hacer seguimiento y transparencia? ¿Y por qué no ese comité no pueden participar bolivianos desde las regiones, evidentemente de forma ordenada? Porque este no es un censo político. Va a tener consecuencias políticas. Porque ahí el señor no dice la verdad completa. O sea, es un censo técnico, pero de los resultados del censo se van a tomar decisiones políticas. Uno. Dos, nosotros hemos pedido declarar la emergencia nacional porque entenderás que a partir de este censo va a cambiar tu vida como Estado. No puede ser el censo hecho entre cuatro paredes, la boleta censal entre cuatro paredes y después aparecer con sorpresas de que en este país, por ejemplo, no puedes poner tu casilla de que eres mestizo. O el problema de la Constitución en el artículo 3, donde hay el Estado plurinacional y hay evidentemente la lógica del Estado pluridepartamental. Mira, un ejemplo otro puntual, muy puntual. Cochabamba, Potosí, Oruro, Chuquisaca, los cuatro son plurinacionales en el sentido de el quechuismo, son de origen quechua. Pero en el censo, cuando vaya el censo, a ellos no los van a medir porque sean una nación de 4 departamentos. Ellos se van a hacer medir por cochabambinos, chuquisaqueños, orureños y potosinos. Entonces ahí su nación plurinacional vuelve otra vez al sentido de la república, a ser departamentos donde exigen sus derechos de forma departamental y no como nación. Que les une la lengua, sí, pero que sus intereses son diversos, que son diferentes, es otra cosa. Ese tema yo creo que el gobierno, por ejemplo, no está encarando porque genera un problema serio a lo que ellos han querido constituir como Estado plurinacional, porque ahí se va a discutir recursos, se van a discutir derechos, se van a discutir representación parlamentaria. Esto, estimada, en vez de hacerlo cerrado, vuelvo a reiterar, ¿por qué no hacerlo abierto? Porque al hacerlo cerrado van a tener conflictos. ¿Qué es abierto? Vuelvo a reiterar, representación por cada uno de los departamentos para hacer seguimiento y transparencia, porque los resultados son resultados. Lo que no podemos es mentirle al país, ni desde las regiones, ni desde el gobierno. Pero además algunas regiones podrán ganar, otras podrán perder.
En este censo nadie puede perder, porque es reordenar. Si yo, por ejemplo, se reordenan mis parlamentarios originarios, de alguna manera tengo que compensar a esas regiones originarias. El conflicto es grande, estimada Luciana, o sea, el problema y el debate va a ser grande. Lo que yo creo es que el gobierno está con miedo al censo, por eso lo está haciendo cerrado. El gobierno no quiere abrir la información, no quiere abrir debate, porque eso le significa tener que mostrar técnicamente lo que hay. Y por último, mira, yo creo que el gobierno se olvidó de este censo. Tal vez no tenía la intención, porque los 10 años que han pasado desde el último censo hasta este censo son para ordenar el nuevo censo. El 2012 se acabó, el 2022 se tenía que hacer. No por culpa de un año de la señora Áñez, todo esto se tiró por la borda. No puede ser a 7 meses del censo que no haya página web para explicarle a la población. Senador, yo le agradezco mucho por habernos acompañado, tener también la postura suya y la postura de la bancada que representa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, porque me acabo de enterar que hay 181 millones de bolivianos. Nos acabamos de enterar a través de ustedes de que hay esa platita y que todavía falta un poquito más. Mire cómo nos tenemos que enterar por la prensa y no por las peticiones de informe escrito que le hacemos al gobierno. Muchísimas gracias, senador. Que tenga